A los 9 meses Antonio Francisco empezó a pronunciar lo que serían sus primeras palabras, mamá y papá, con más dificultad esta última, para orgullo de ambos, y a los 10 y pico, a dar sus primeros pasos por la vida. Pasaba gran parte de aquellos meses arrastrándose por el suelo y llevándose a la boca cualquier cosa. Pronto aprendió a no tirarse al suelo y se le pudo dejar más a su aire, o al menos no era tan necesario estar todo el día encima de él, reprimiendo su curiosidad. Con su pelo rubio, casi blanco, se convirtió en el niño mimado de las vecinas de la cuestecilla. Más que casi sus propios hijos, y todo por ser huérfano de madre. Su tía Antonia lo sacaba las tardes soleadas a la calle. Pedía a alguna de sus hijas que le ayudase a bajar el tacatá y, mientras charlaba de sus cosas con sus vecinas, algunas de ellas casi amigas íntimas, o bien surcía los calcetines a su prole y a su marido, lo metía en él. Así podría empezar a ejercer sin demasiado peligro los músculos de las piernas y entretenerse con algunos que otro juguete, en especial con las sonajas, por las que se sentía fuertemente atraído en cuanto alguien las hacía sonar a su lado. La mamá vigilaba de cuando en cuando sus idas y venidas de un lado a otro de este, no fuese a darle por volcarlo y echará a rodar junto con él al encaramarse en cualquiera de sus 4 paredes, con el consiguiente peligro para su integridad física. Cuando no pasaba las tardes soleadas en el tacatá, lo normal era que sus salidas a la calle las hiciese en brazos de sus primas, de mamá o de alguna vecina. Entonces era objeto de todo tipo de curiosidad y se asomaban a su cara sonrientes y deseando sacar de él cualquier sonrisa. Para ello se valían de un sinfín de estrategias con tal de lograr llamar su atención. En realidad, sus primeros años de vida se podrían resumir en que conoció a decenas de personas dispuestas a tomarlo en sus brazos y a pasearse con él por la calle, cuando no a llevarlo a sus propios hogares. Algunas de estas personas eran familiares directos, otros nada tenían que ver, desde ese punto de vista, con él. Todos se interesaban por su salud y el cómo se desarrollaba su crecimiento, para asegurarse que se le estaba criando con todas las de la ley y que no se descuidaba en ningún momento su alimentación e higiene. Antonia le preparaba el biberón cada 4 o 5 horas y él daba cuenta de este en menos de 5 o 6 minutos y se ponía como el Kiko. A veces lo tomaba demasiado caliente por el hambre y sus primas lo elogiaban como si fuese campeón en la materia, cosa que a él le encantaba aunque en realidad podría ser peligroso para su salud bucal y digestiva. Igual tiempo tardaba en cambiarle los pañales, eso si no padecía diarrea y no tenía que hacerlo a cada instante. Esta tarea a veces la realizaba cualquiera de sus hijas, en especial las 2 mayores. Así podrían aprender fácilmente un trabajo que les vendría muy bien para el día en que ellas mismas fueran madres, si es que tenían la suerte de casarse. Claro que este también sería un buen ejemplo de que todo cuanto se aprende, más tarde o más temprano, no será de gran utilidad. En estos momentos, lo más normal era que Antonio Francisco se hartase de llorar, llanto que desaparecía solo tras secarlo como era debido y obligado. A esa edad, como todo niño, dependía por entero de los cuidados de los mayores y solía llamar su atención de cualquier modo posible, en especial mediante el llanto. No tenía otra forma de pedir ayuda ni recurso más fácil para lograrla. Sus hermanas adoptivas o la madre adoptiva recurrían al chupete como la mejor manera de conseguir su silencio. Antonio enseguida olvidaba las lágrimas y chupaba con casi desesperación, al tiempo que la tranquilidad volvía de nuevo a él y a la casa. Al llegar a su 3er año, desapareció el Francisco para llamarlo Antonio a secas y también pudo empezar a aventurarse en los portales vecinos y en las casas de los niños de su edad. En especial se sentía atraído por la casa situada justo enfrente de la de Baena, a la derecha de la única transversal de la cuestecilla, y justo donde acababa la parte más pendiente de esta. Allí vivía un joven matrimonio y sus 2 hijos. Ambos tenían prácticamente los mismos años que él y les gustaba jugar con ellos a cualquier cosa. En cuanto se encariñó con ellos, raro era el día que no iba a su encuentro. A veces Antonia se veía en la obligación de llevárselo casi a rastras para que al menos comiese algo. Él pensaba que lo de ir a comer era una pérdida de tiempo o una excusa para llevárselo de allí. Fuese la razón que fuese, lo cierto es que él prefería seguir con sus juegos antes que tomarse un pequeño descanso. Se lo pasaba tan estupendamente jugando que en ocasiones llegaba a perder por entero toda noción del tiempo, si es que a su edad tenía alguna. Para él todo se limitaba a noches y días continuos, eternos e iguales. Estas separaciones, al menos en un principio, le resultaban sumamente dolorosas y se pegaba cada panzada de llorar que daba verdadera pena verlo. Pronto pudo comprender que podía seguir volviendo a casa de sus amigos una vez que se había comido lo que mamá o cualquiera de sus hijas hubieran preparado de comida. No obstante, era tal su necesidad imperiosa de juego que, en cuanto comía, enseguida abandonaba la casa y se dirigía de nuevo en busca de sus amigos. El juego le tenía tan sumamente fascinado que lo que a sus 3 años eran casi unos kilos de más, pronto se empezaron a esfumar y solamente quedó de ellos una figura cada vez más delgada. Para él nada era más importante que el juego y estaba dispuesto a sacrificar toda la vida a ese Dios que iba descubriendo día a día como el mayor enigma descifrable que podía encontrar en su vida. Esta sensación le acompañaría casi hasta los 10 años. Los papas decidieron que Antonio tenía ya edad suficiente para subir al cortijo. Para ello aprovecharon el Día de la Cruz del año 1963. Menos de 3 meses le faltaban para cumplir los 4 años. Ya dominaba muy bien caminar y sabía cuidar de sí, además de prever los peligros si se le advertía de ellos. La familia preparó antes todo cuanto necesitaba para pasar el día en las cuevas, donde pasaría, parte de ella el resto de la primavera y el verano. María tenía que ir a la escuela durante al menos casi 2 meses y una semana. Esta quedaría bajo los cuidados de la maestra durante el horario escolar y de mamá Carmen durante el resto de la tarde y a la hora de almorzar o merendar. Durante la noche, antes de acostarse, cenaría en su casa lo preparado por su hermana Paqui, que trabajaba de criada en Granada de lunes a viernes. Ellas se encargarían de subirla al cortijo el viernes por la tarde. Cargaron en la yegua lo necesario para varios días después de ponerle el aparejo y apretarle la cincha adecuadamente y poco después partió la familia al completo siguiendo tras los pasos del papa, que llevaba la yegua del Ronsal. La calle José Antonio la vio pasar en dirección sureste, donde parte de ella, la de más edad, dio los buenos días a cuantas personas mayores encontraron a su paso, a las amigas con más alegría y confianza, lógicamente.
Todo era desconocido aún para Antonio. De la cuestecilla solo había salido en brazos, si alguna vez salió, en 3 años y casi medio viviendo en ella. Cuando descendieron al camino de la sierra y llegaron al lugar del ladero elegido por los vecinos del pueblo para subirse en las bestias, en concreto entre lo de Quirós, pariente lejano de Antonio por parte de mama Luisa, su abuela materna, López Quirós de apellidos, y lo de Fernández, el de Sevillana, casado también con una sobrina segunda de mama Luisa, y, por consiguiente, prima segunda de la madre de Antonio. Molina Quirós de apellidos. En el ladero el primero en subirse en la yegua, en el poco espacio disponible en el aparejo, fue Paco. Después el Papa subió a Antonio para que se agarrase a él y corriese el menos riesgo posible en su primera subida al cortijo, también la primera vez que se subía en la yegua. Era muy pequeño y en cualquier descuido podría caerse. María se sentaría detrás de él para que tal cosa resultara imposible. Agárrate fuerte a Paco, no vayas a caerte, le pidió el Papa. Él lo abrazó con sus pequeños bracitos y se agarró con fuerza a este, por nada del mundo deseaba caerse de la yegua y sufrir un accidente. Era ya consciente de lo que tal cosa podría significar para su integridad física y prefería seguir los consejos de Papa para evitar ambas cosas. María se montó detrás de él por sus propios pies y esfuerzo. En su caso, le aconsejó el padre que también se agarrase bien a la soga del aparejo y Antonio, que así no se caerían ninguno de los dos. Los más mayores a pie y los 3 más pequeños montados, pronto dejaron atrás lo llano para iniciar el ascenso a los 1600 metros de altitud sobre el nivel del mar en los que se hallaba el cortijo. 4,5 kilómetros aproximadamente le separaban de este. Antonio era demasiado pequeño para subir andando. Con lo más estrecho y pendiente se toparon en la cuesta El Calvario, un viejo carril destrozado por la lluvia torrencial que cayó la noche en que falleció trágicamente la madre. Solo cabía una bestia en el camino y poco más. Sin duda, esta pendiente y la en zigzag de la Cañala Rojas eran las que reunían peores condiciones para ascender o bajar por ellas con las bestias cargadas. Tras superar la pendiente, accedieron a la llanura de la zona de la Cruz del Calvario, repleta esta de flores cortadas un día antes, flores de, al menos, 5 o 6 colores. Las pusieron al amanecer los pueblerinos más devotos. Al pasar junto a ella, la madre y las hijas adolescentes opinaron que estaba la cruz muy bonita y que alguien se había tenido que levantar temprano para ponerlas, como así fue en realidad y solía ser costumbre cada 3 de mayo. En la curva del Calvario el camino giraba a la izquierda por terreno también llano. En esta parte, caminantes y bestias sentían un gran alivio hasta que de nuevo la pendiente se empinaba hasta el cerrillo del almendral y el esfuerzo para superarla debía incrementarse notablemente en el caso de los caminantes y de la yegua. Después del cerrillo, la Solana Alta apareció con toda su belleza primaveral entre álamos en lo de Juan el Loco y, poco antes, por encima del camino del Coto, en su nacimiento tras abandonar el cerrillo y llegar a la Solana. Este quedaba a la derecha del camino de Paules y de las Cuevas. Antonio iba tan concentrado en agarrarse de Paco, que el paisaje no llamó en ningún momento su atención. En apenas media hora arribaron a las cuevas. Se bajó de la yegua María después de que el padre tomase a Antonio en sus brazos y lo pusiera en el suelo. Mamá le advirtió al sobrino que no se acercase al estanque y que jugase en la era. A Manuela le pidió que cuidaran de él, que aún era muy pequeño para quedarse sin vigilancia. Con la advertencia de esta y unas libélulas patrullando el estanque desde entonces, ni empujones se acercaría a la parte de este más próxima a la era. Aquel día, para celebrar el Día de la Cruz, también subió a las cuevas una familia del barrio alto que explotaba lo de Fernández. Los hijos de estos serían más o menos de la edad de Antonio. Sus gritos llamaron la atención de Paqui, que decidió llevar a este a ver la cruz que dicha familia había levantado en la falla, 1 metro más arriba del corral más grande, situado justo por encima del camino de la trocha. Lo tomó de la mano y, por el camino que descendía a la piquera del estanque, cerrada, pero por la que salía un pequeño chorro de agua, se dirigieron, tras saltar un par de acequias, hacia allí por el camino que bordeaba la asa de los pesetes sembrada de cerezos y manzanos. Un repecho de casi 2 metros separaba a esta de lo de Fernández, bordeado de manzanos y alta hierba. Antonio se acercó a la cruz y a los niños que junto con la madre disfrutaban de esta. La madre más que nadie porque había sido idea suya lo de levantarla y recolectado la mayoría de las flores para adornarla lo mejor posible. Colores, cruz y niños le hacían sentirse muy contento. Muy alegre se sintió al contemplar tanta belleza y también las flores blancas diminutas que pendían de las rocas. Allí estuvo durante gran parte de la mañana jugando con ellos. Al mediodía ambas familias, por separado, dieron cuenta de un par de huevos por cabeza, pan, vino y algún que otro alimento más. El campo estaba muy verde y florido, la falla emitiendo ecos y protegiendo del viento del este y el calar también del norteño. La felicidad parecía completa cuando se acabó de comer. Antonio jamás olvidaría aquel día de la cruz en que conoció también el cortijo y sus bonitos alrededores. Desde ese día, pasó grandes momentos en aquellos parajes y otros próximos a estos en los 4 puntos cardinales. Durante el verano los pequeños del barrio alto no volvieron a subir a las cuevas, donde los padres solo tenían de cortijo la parte del pajar cuando deseaban dormir la siesta o quedarse alguna noche a pasar la noche. En su primer año en las cuevas, Antonio se tuvo que resignar a jugar con María o Paco, por algo solo tenían 5 y casi 7 años respectivamente más que él. Los demás eran demasiado mayores para tal cosa. Casi toda la familia estuvo gran parte del día encima suya. Pensaban que era la única manera de evitar que se cayera a la fuente y, lo que era mucho peor, al estanque cercano a esta, no fuese a pasarle lo que a la madre, aunque en su caso fuese de un mundo más que involuntario. Por este motivo, Antonia prefería que se quedase jugando en el llano de la Puerta del Cortijo. Allí estaba a salvo de la mayoría de los peligros que le acechaban durante cada uno de aquellos días. María había ocasiones en las que apenas si lo dejaba a sus anchas. Prefería convertirlo en un juguete más entre sus brazos y creerse ya toda una mamá. Le encantaba cogerlo y no desaprovechaba la ocasión de tomarlo entre sus brazos, de sentir su peso creciente y el cada vez mayor esfuerzo que tenía que hacer para que no se le cayese. El cortijo, en sí, se encontraba sobre unas rocas, envuelto por varios corrales. En el que se levantaba frente a la puerta de este, cerca del horno donde la familia fabricaba su propio pan, se encerraban las 8 o 9 vacas que ésta tenía.
El que se encontraba tras el cortijo servía para encerrar algunos borreguillos y los chotillos, así como varias cabras que la familia ordeñaba para satisfacer sus necesidades lácteas. Junto al horno, y justo al pie del cortijo, había un pequeño huerto en el que se sembraban ciertas especies para echar en la comida o, en el caso del tabaco, fumar. Claro que esto último estaba prohibido por la ley, no fumar, sí sembrar. Esto obligaba al cabeza de familia a camuflarlo como mejor se le ocurría. De ese modo, podría mantener satisfechas parte de sus necesidades como fumador. Claro que los riesgos eran los riesgos. Bajo el corral destinado a las vacas, entre grandes rocas, brotaba la fuente en la que mamá Antonia fregaba, tomaba agua para las comidas o bebía toda la familia. Una fuente que, incluso en los veranos más calurosos, surgía sin dificultad. Esta disponía de un pilar de concreto con su correspondiente capa de cemento y un gran caño de acero. Del pilar salía una acequia que, en línea recta, llevaba el agua hasta un estanque de cemento en el que se embalsaba para el riego de los cultivos de la granaza que, bajo este, la familia cultivaba. Junto al estanque, una granera en la que ya nadie trillaba. En realidad, preferían utilizar otra situada a unos 200 metros del cortijo, donde el viento soplaba con más fuerza. El cortijo habitado por la familia disponía tan solo de 2 salas. Una, la de arriba, como dormitorio, en el que los mayores tenían que tener sumo cuidado de no dejarse los sesos pegados en alguna de las vigas. Su altura no superaba ni el 1,60 m. Allí había una cama de madera y cuerdas, con colchón de hojas de maíz y lana, así como 2 más modernas, con más o menos los mismos colchones. La habitación disponía de 2 ventanas pequeñas como iluminación natural, lo cual, ciertamente, no era mucho. El comedor-cocina, en la parte baja, con suelo de lajas, disponía de su chimenea correspondiente, donde la mamá hacía sus comidas, la familia se calentaba y pasaban las horas alrededor de ella antes de terminar yéndose a acostarse o dirigirse al trabajo al aire libre. Adosadas a sus paredes, varias estanterías en las que la mamá tenía los alimentos, fideos, garbanzos, azúcar, sal, harina y especias, necesarios para pasar allí unos días sin tener que bajar al pueblo, en especial durante el verano, época que la familia pasaba casi por completo en el cortijo. El excesivo trabajo a realizar para que todos comiesen no permitía otra cosa que el trabajo de sol a sol. La familia, además de la asa del dueño del cortijo, cultivaban 6 del señor Maruso, de tamaño muy diverso, 5 de ellas de regadío y, situada, la más grande, en una pequeña llanura conocida como Llano de Maruso, y 3, estrechas y de casi 12 metros de largo, en terreno algo escalonado y con balates de piedra sin argamasa. La quinta, en pendiente no muy pronunciada, se conocía como el Greal. Esta estaría a unos 80 metros aproximadamente del cortijo, pendiente de 15 grados y camino más bien recto. De la del Llano de Maruso lo separaban una gran pendiente de unos 55 grados, por la zigzagueaba un estrecho sendero, unos 52 metros, para bestias y personas. Encima de las 5 estaba la fuente de Maruso, que embalsaba sus aguas en una larga alberca, usada por la familia para regar los cultivado en ellas. Además de con esta alberca, la familia también regaba con la de Fernández, construida en la parte más alta del llano sembrado especialmente con manzanos, también con álamos, algunos de estos incluso fuera del llano. Se llenaba con agua del manantial y abrevadero que brotaba en pozas escalonadas en tierras comunales y de la cañar real Kentar, la Pesa. Este manantial, sin duda, era lo más generoso en cuanto a la cantidad de agua que brotaba habitualmente de ella. Claro que más que uno en realidad eran 2 o 3 manantiales. Frente a este paisaje vigilaban imponentes los altos picos de Sierra Nevada, imponentes y bellos, mejor dicho. Se conocía como la fuente del aguaero al que por encima de la alberca se precipitaba desde una teja. Solo allí bebían las personas. En este mundo pasaba los días de mejor ver la familia. Cada mañana, con las primeras luces del alba, los mayores se levantaban y empezaban a trabajar con la fresca. Los de menor edad eran levantados en cuanto el sol tocaba con sus rayos el veleta. Un día de agosto Antonio se llevó una gran sorpresa, también el resto de la familia. Las responsables vinieron de vacaciones desde San Adrián del Besós, Barcelona. El tito Paco y la tita Paca, taxista él. También les acompañó Manuel, el hijo de Paco, y su esposa, los 2 hijos de ambos, niño y niña, y Gerardo, el único hijo de los titos, de unos 10 años aproximadamente. Se les ocurrió regalarles calzado o ropa a los hijos y hijas de sus hermanos, o incluso al único nieto, el de Frasquito, José Luis. Llevaban varios años sin verlos o ni siquiera conocían porque nacieron después de su última visita. Como el abuelo de Antonio y el yerno se odiaban debido a sus creencias, uno ateo y comunista y el otro muy creyente y amigo de bendecir la mesa y franquista, desde que emigraron, primero a Brasil y después a Barcelona, no habían vuelto por Güéjar. El enfrentamiento llegó a tal que a Paca le prohibió visitar a la madre, que vivía en el portal de enfrente. Del comunismo prefería no hablar por temor a la represión del régimen. El abuelo, sin duda, se debió sentir bastante mal con 5 de sus hijos, les salieron de izquierdas. Solo el padre de Antonio y Manuela comulgaban con su ideología y la de su esposa. La mamá le puso, tras lavarlo, unos calzoncillos y una camiseta blanca de algodón, con alas en el cuello y un par de botones también blancos. Por encima de esta y de los calzoncillos, un peto negro que le llegaba desde casi el inicio del tronco hasta por debajo de los sobacos. Lo sostenía un ancho y curvado tirante negro por encima del hombro derecho. A continuación, le puso unas zapatillas blancas, de plástico, completamente nuevas, zapatillas de verano con 4 pequeñas aberturas a cada lado del pie para que respirase y evitar la acumulación de calor en su interior una vez puestas. Una larga tira blanca y continua de casi 1 centímetro de grosor servía para rodear el pie y asegurar así que no se le saliera. Antonio se sintió muy contento en cuanto las vio, tanto o más que con la ropa. A petición de la mamá, le dio las gracias a sus tíos, unos perfectos extraños para él. Se veían por primera vez. Cuando todos los pequeños estuvieron vestidos y desayunados, salieron del cortijo para disfrutar del día y reunirse con quienes charlaban en la calle animadamente, la tita Paca, Manuel, su hijastro, la mujer de este, el papa, y Manuela. Con Gerardo, su sobrino y sobrina, algo más pequeños que él, que jugaban a parte cercana del corral de las vacas y del horno.
Poco después, el Tito Paco echó algunas fotos cerca de la entrada al cortijo. Una de ellas, a la izquierda María, detrás el padre, tumbado cerca de la puerta de la cuadra y de la del cortijo, en el centro, Antonio, por detrás, Paco, y, a su derecha, la mama, medio agachada hacia Antonio e intentando ajustar la cinta horizontal más alta del peto para que éste saliera lo mejor posible en la foto. No podía estar más guapo. Antes de que apretara el gatillo, María y Antonio sonrieron a la cámara, ella de frente y él de lado, a petición del tío. Poco después se separaron de los papas y bajaron a la era y a la fuente junto con Manuela y Rafael. El tío lo siguió hasta allí y fotografió minutos después a Manuela, Paco, María, Rafael y Antonio, de derecha a izquierda. Antonio acariciaba su mentón con la mano derecha, gordita, y no sonreía porque miraba a la cámara como intentando aprender a usarla. María y Rafael sonreían, Paco se mostraba más serio y Manuela ni la miraba porque un zarzal se lo impedía y tampoco le apetecía mucho que se la fotografiase de frente en aquel momento quinceañero. En vídeo se hubiera oído el agua caer en el pilar o en el estanque y algún pájaro y chichara. La familia pasó un día estupendo. Almorzó papas a lo pobre, ensalada de tomate, pimiento, cebolla y ajo, también un par de pollos. A casi todos les salieron a gloria. Los emigrados volvieron a pie a Güéjar al caer la tarde. A pie subieron por la mañana con mucho más fresco. Una vez al año, no hacía ningún daño caminar 4 kilómetros a paso tranquilo o de espectáculo.